Que no sepan qué es el halving de Bitcoin, es un suceso que ocurre cada 4 años. Y el halving tiene un impacto muy importante dentro del mercado que le permite tanto a los inversionistas identificar oportunidades potenciales como a las mismas personas que se encargan de validar las transacciones dentro de Bitcoin, que son los famosos mineros, de poder liquidar las posiciones que han venido acumulando a lo largo de estos 4 años. Y a raíz de este último suceso, esto tiene un impacto trascendental dentro del mercado, porque obviamente esa liquidez tiene que ir a algún sitio y suele ir a los que se conocen las famosas altcoins, es decir, son todas aquellas criptomonedas alternativas que no son Bitcoin. Entonces, aquí se explica un poco cómo funciona la política monetaria de Bitcoin, bajo la cual fue configurado. Eso que estamos viendo en pantalla, dentro de un contexto, se podría decir matemático o aritmético, se conoce como una sumatoria. Se inicializa desde un punto cero, o digamos desde un periodo de tiempo cero, y el máximo de halving que va a haber son 32. Y ocurre algo muy particular. Esta es la cantidad de bloques que digamos, de bloque que va a haber entre cada halving, que va a ocurrir cada periodo de tiempo, que son de 4 años. ¿Y cómo funciona? La recompensa por bloque empezó en 50 y cada año se va a ir recortando debido a esta fórmula. Entonces, digamos, con esta variable, cuando se inicializa en cero, ustedes saben que todo número elevado a la cero es 1. Entonces, si yo divido 50 entre 1, pues empieza en 50. Ya luego empieza 50, ¿cierto? Y ya 2 elevado a la 2 es 4. Entonces obviamente ya esta oferta se empieza a reducir a la mitad, que en este caso, pues es muy importante tenerlo presente. Y digamos, esto es lo que representa acorde a esta sumatoria. Entonces, total, ¿hasta dónde va a llegar esta variable? Pues al máximo hasta 32 halving. Y bajo eso se, digamos, estructura o se basa esta política monetaria de Bitcoin. Entonces, ¿qué es lo que genera? Cada 4 años esa oferta se va recortando a la mitad. Y vamos a mirarlo acá de una forma muy importante. Entonces, mire, halving de Bitcoin, vamos a ponerlo acá. Halving de Bitcoin. Incluso esta ha sido la palabra, una de las palabras más buscadas en lo que va de este año en relación a los otros. Esperen, miren todas las noticias que hay, el próximo gran impulso para los inversores. Hay muchos artículos en donde pueden leer todo lo que necesitan saber y demás. Aquí puedes seguir en directo el halving de Bitcoin. Hay mucha gente incluso celebrándolo a nivel mundial y demás. Aquí pues hay imágenes de análisis que se han hecho. No se preocupen, ahorita les voy a mostrar, ¿cierto? Y eh, les voy a poner acá, halving de Bitcoin. Vamos a poner acá, recorte de la oferta o de las recompensas. De las recompensas. A ver si nos lo muestra para que puedan visualizarlo. Mm, bueno, aquí hay preguntas. Bueno, no sale, o de pronto vamos a verlo acá si sale en imágenes para que pueda, digamos, entenderme lo que les quiero explicar, por cuánto empezó. Miren, es esto, lo que yo les decía. Espérenme, ¿cómo puedo poner esto más grande? Mire. Entonces, mira acá, vamos a apoyarnos en esta imagen. Entonces, ¿cómo empezó? Lo que les decía. Empezó en 50 en el año, digamos, 2009.
digamos, se presenta el primer halving. Luego, cada 4 años, esa oferta o digamos esa recompensa para esas personas que se conocen como los mineros, que son aquellos que destinan capacidad de procesamiento computacional para validar las transacciones que hay dentro de la red, se van reduciendo a la mitad. Entonces, pasamos de 50 a 25. Luego, el próximo halving, que fue en el 2016, pasamos a la mitad, es decir, 12.5. Y en el 2020, que fue el último halving, a 6.25. Es decir, para este 2024, esta oferta se va a reducir a la mitad, 3 punto algo, 3.12 aproximadamente. Entonces, esto tiene un impacto trascendental en el mercado. ¿Por qué? Porque todos esos mineros que fueron acumulando esa suma de recompensas a lo largo de estos 4 años empiezan a liquidar sus posiciones, es decir, inundan el mercado con Bitcoin. Y como saben, por el principio de oferta y demanda, ¿qué pasa cuando la demanda, perdón, cuando la oferta es muy grande y la demanda es poca? Pues tiende a desvalorizarse cualquier tipo de activo. Entonces, eso es lo que origina que su precio empieza a hacer una corrección. No sabemos estimar o no se estima de cuánto puede ser esa corrección. Incluso se ha visto a lo largo de estos días antes del halving que el Bitcoin ha rondado bajó a los 60.000, luego volvió a subir a los 62.000 y se ha mantenido porque hay condiciones de mercado diferentes. Primero es un año en donde se estableció e incursionó el ETF de Bitcoin, es decir, en donde las instituciones, los grandes fondos de inversión incursionaron a invertir. Y adicional a eso, ha tomado una mayor popularidad por parte de gobiernos, entidades privadas y obviamente estos fondos de inversión y nosotros como inversionistas retail. Déjame un segundito. Entonces, a raíz de esto, para nosotros, los inversionistas retail o como solemos conocernos dentro de digamos, de esta clasificación que está acá, esperen un momentico, que esperen, que se me tildó eso. Digamos, para nosotros, los inversionistas, se podría decir retail, en este caso nosotros somos los camarones, porque somos personas que tenemos menos de un Bitcoin. Digamos, representativo que pueden estar en otros activos. Se convierte en una oportunidad muy interesante porque teniendo los conocimientos que han adquirido a lo largo de este curso, están en la facultad de identificar potenciales oportunidades de mercado y aprovechar esos movimientos que se van a dar gracias a esa liquidez proveniente de todos estos validadores o mineros que obviamente van a empezar a, digamos, un poco deshacerse de una parte, considero que no todo, de una parte de sus criptomonedas con el objetivo de obviamente poder monetizar lo que han acumulado a lo largo de ese periodo. Y esto empieza a tocar varias cosas. Obviamente, estos dos conceptos empiezan a tomar muchísima relevancia, que es el miedo, la incerteza y la duda, porque obviamente van a venir involucrados medios de comunicación cuando el Bitcoin pueda tener una potencial corrección y demás, que va a obligar a la gente que no tiene el conocimiento necesario y que no conoce todas las variables del mercado a empezar a deshacerse de sus criptoactivos. Y adicional a eso, se va a originar un FOMO, que es la oportunidad o el miedo a perderse algo. Entonces, combinando estos dos factores junto con este suceso, las grandes ballenas o digamos los grandes participantes van a empezar a comprar a un precio muchísimo más barato de toda esta gente que empieza a vender y obviamente impulsar el precio hasta nuevos máximos históricos. ¿Y cómo podemos visualizar o tener presente o tomar ventaja o aprovechar este escenario? Muy simple. Aquí estamos visualizando la gráfica de Bitcoin, que ha, digamos, tenido a lo largo de todo este tiempo
clasificada con los distintos halving que se han producido. Entonces, en primera instancia, por allá por el año 2012, más precisamente el 1 de noviembre del 2012, se presenta el primer halving de Bitcoin. ¿Y qué es lo que ocurre? Cuando se presentó ese halving, estas son velas que le estamos viendo en temporalidad mensual, empezó un incremento del precio. ¿De cuánto fue ese incremento del precio? Considerando este mínimo que estamos visualizando acá, este punto, que miren donde costaba aproximadamente 16, 17 dólares, logró llegar a su primer alto histórico que fue de 1.154 dólares. Es decir, si tú hubieras invertido desde este punto hasta este ATH, hubieras hecho 105 veces tu inversión. Luego, como es normal, durante un periodo de aproximadamente 2 años, él empieza a hacer una corrección de mercado, entra en un proceso de consolidación y antes de producirse el proceso pre-halving, nuevamente empieza una tendencia alcista. Se produce el halving aproximadamente durante un mes, empieza con un proceso de corrección bajista para nuevamente iniciar ese proceso alcista, quebrar altos anteriores, su alto anterior de 1.152 y alcanzar un nuevo máximo histórico que ronda los 20.000 dólares. Es decir, considerando este nuevo punto, se hizo 41 veces o tuviste la oportunidad de realizar 41 veces tu inversión. Luego se repite el escenario. Pasan 2 años, él empieza a hacer un proceso de corrección, a consolidar un poco. Durante ese proceso pre-halving, nuevamente empieza a dar indicios de que quiere tener una tendencia alcista. Vuelve a ocurrir que después del halving se presenta una corrección a la baja con esta vela de aproximadamente un mes para nuevamente empezar un nuevo impulso. Ahora, aquí ya hemos pasado el tercer halving. Miren que acá con este nuevo impulso te pudiste haber hecho 7 veces la inversión con respecto al punto mínimo. Y nuevamente, miren que es un proceso cíclico. Baja, hace una corrección, vuelve a hacer una acumulación antes del proceso pre-halving. Y esto sí marcó un hito, porque por primera vez en la historia de Bitcoin, miren que antes los pre-halving nunca había superado su ATH, dio un indicio, pero obviamente eso se vio influenciado por la gran inyección de liquidez que provino o que vino a partir del ETF que se lanzó en este año, superando ese alto anterior y alcanzando un precio de 73.000, sí, de 73.000, casi 73.800 dólares aproximadamente, poco más. Luego, miren que en pleno proceso de halving, ya con la fecha, digamos, algunos lo dan por sentado que se va a sentir el impacto el 24. Yo en lo personal considero o se celebra el día de hoy, 19 de abril, es muy probable que haga una corrección. Puede que sea una corrección superficial, como lo hemos visto manifestado en anteriores ciclos o en halvings anteriores, o definitivamente haga una corrección un poco más profunda para iniciar con ese proceso alcista. Entonces, si tenemos presente que miren que después de cada impulso se ha ido reduciendo ese potencial retorno en beneficio, digamos, no, es muy probable que con esta nueva subida que pueda alcanzar precios interesantes, pues alcance nuevos máximos históricos, pero propiamente no nos genere grandes beneficios como sí lo podrían hacer proyectos alternativos. Ahora, ¿cómo puedo identificar realmente que Bitcoin
va a empezar a emigrar o todos estos mineros están liquidando esas posiciones, es decir, está perdiendo dominancia dentro del mercado. Hay un indicador que se conoce precisamente por su nombre, que se llama Market Cap BTC Dominance, que refleja el porcentaje, es decir, del 100% de la participación que tiene en el mercado, en este momento tiene alrededor de un 55,64%. Y es no, entendible, es normal por el pleno proceso del halving, pero es muy probable que pueda subir, llega a determinados puntos para hacer una corrección. Entonces, en el momento que este porcentaje de dominancia que tiene Bitcoin en el mercado baje a porcentajes por debajo del 50%, es un buen indicio que te puede permitir decir, vamos a empezar con esa migración o esa liquidez que van a recibir todos estos proyectos cripto. Ahora, hay un jugador con el que no se contaba y puede que propiamente toda esta liquidez que se origine a raíz de los mineros terminen no yendo a algunas altcoins o a la mayoría de altcoins, sino a los ETF. De igual manera, va a tener un impacto significativo en proyectos que, digamos, cuenten una buena narrativa. ¿A qué me refiero con una narrativa? Que estén en tendencia. La inteligencia artificial, el gaming, el tema de las finanzas descentralizadas, que ha cogido un boom, o incluso los mismos desarrollos que tiene que ver con todo el tema de contratos inteligentes o enfocados a un proceso de los RWA, que lo he explicado en anteriores clases, que es Real World Asset, es decir, realizar un proceso de tokenización de activos reales. Y es muy importante que lo tengan presente. Ahora bien, también nos podemos fijar en la capitalización total del mercado cripto, que a día de hoy es de 2,24 trillones de dólares. De igual forma, sigue siendo un mercado relativamente muy dominante y muy importante. Pero principalmente, ¿dónde va a estar su indicativo o dónde va a estar su señal de que toda esa capitalización o toda esa inyección de liquidez que está ingresando en Bitcoin puede migrar a las altcoins cuando Bitcoin pierda dominancia? Es decir, que esté por debajo de un 50%, para que estén muy atentos. Y miren, ¿qué puede representar? Digamos en proyectos que hemos venido analizando como de Graph, si nosotros lo miramos desde un punto de vista, bueno, obviamente no nos da la misma data como nos lo muestra Bitcoin desde el 2012, pero digamos, mostrando lo que puede ocurrir con estos proyectos cada 4 años. Miren que, por ejemplo, proyectos como The Graph, con una inyección de liquidez que no tiene que ser, créame, realmente muy abrupta, puede tener un crecimiento muy interesante porque nos encontramos propiamente en descuentos importantes, viéndolo desde un punto de vista de oportunidad de mercado de alrededor de un 88% en relación a su precio actual. Y puede alcanzar precios como cuáles, como mínimo puede ser incluso hasta un 50% de lo que era su capitalización, o por qué no lograr equiparar su alto histórico que fue de 2,88. Tan solo imagínense cuánto podrían realizar con esta subida aproximadamente. Si desde este punto, digamos que se encuentra hasta un 50%, estaríamos hablando de casi alrededor sí de un 478% sobre tu inversión, o incluso si ya alcanzando estos mínimos, casi que podríamos hablar de alrededor de un 1,000%. Entonces, créanme que el mercado cripto va a ser una locura en estos próximos meses, en donde tenemos que estar muy atentos. Pero la ventaja que tienen ustedes es que ya tienen la información, tienen el conocimiento, y ante todo, lo importante es saber aplicarlo. Entonces, esto es lo que respecta, digamos, al panorama del Bitcoin, y más precisamente de un contexto del halving y por qué el halving es tan importante dentro de este mundo cripto. O sea, por qué, digamos, es un evento, un suceso que no solo se toma desde un punto de vista para celebrar que esta nueva tecnología llegó e incursionó
a cambiar la forma en cómo intercambiamos activos digitales, sino también de convertirse en una excelente oportunidad de negocio para aquellas personas que le sabemos sacar provecho. Ahora, quiero mostrarles algo también como complemento de esto. Hay una página que se llama CryptoRank. Y en CryptoRank, recuerden muy bien esta página, es donde yo tengo la posibilidad de encontrar proyectos. Es decir, como lo ven acá, Initial Coin Offering o Initial DEX Offering, es decir, proyectos nuevos que se estén enlistando. Lo mejor de todo es que puedo elegirlos sobre una determinada red, una determinada blockchain. Él acá me los muestra de forma generalizada, es decir, ya proyectos que se han lanzado y miren que cuando se lanzaron, cuánto llegaron a generar dentro de retorno a inversión. Es decir, desde el precio que se pudo haber adquirido en preventa al precio que salió propiamente en preventa, generó, digamos, en este punto un 0.97x, digamos, acorde a tu inversión, o en este caso, el máximo que generó el all-time high return sobre la inversión de 1.03. Incluso miren que aquí hay varios proyectos que, digamos, ya se lanzaron, pero ¿cómo puedo tener la posibilidad de identificar estos proyectos? Pues sencillo, yo acá le puedo hacer un filtro. Le puedo decir, miren, muéstreme los proyectos, las IDOs o los launch patch que están próximos a lanzarse, o incluso miren, digamos acá yo lo puedo establecer por fechas, digamos estos son algunos de los que se han lanzado y miren si nosotros hubiéramos invertido en estos proyectos, algunos el margen que nos habían podido brindar, ¿cierto? En Oxbull, alrededor de 1.013%, este de un 970, en Bose, en CDFI, dentro Swap, Solenium, Polestarters. O sea, aquí pueden ver, digamos, los proyectos. Acá yo le puedo hacer incluso el retorno. Miren, acá están todos los nombres de los proyectos, cuánto nos habíamos podido hacer. Pero de igual manera es una buena forma de identificarlo. ¿Cómo los identifico? Acá en donde dice oncoming, es decir, proyectos que se aproximan. Entonces miren que acá en oncoming son proyectos que se aproximan. Por ejemplo, está ese Ready to File, eh, digamos que se está recién enlistando, Newlink, que incluso miren ya todo lo que ha recogido. Miren que acá dice, digamos, obedece a un concepto social, incluso acá les da la categoría a la cual pertenece. Entonces, es una herramienta muy interesante. Ahora, ¿cómo lo hacen ustedes o cómo verifican que efectivamente el proyecto sí es bueno? Le doy clic, miren que acá me muestra más data. Mira, se activará a partir del 20 de abril, es decir, a partir de mañana, este proyecto que se llama Ready to File. Aquí, digamos, puedo ver información del token, detalles, digamos, del IDO, a qué precio se está lanzando, ¿cierto? 0.10. Incluso miren la capitalización que tiene en este momento, 2.51 millones de dólares, los tokens que hay en este momento en circulación, el total supply, qué porcentaje se está sacando a la venta, que es del 3.75. Entonces, digamos, es una buena forma de tomar data, pero ante todo lo más importante, de buscar el contrato inteligente asociado a ese proyecto. Vamos a ver si lo logramos encontrar por acá. Vamos a ver en Overview, si de pronto General Info. Mírenlo acá, está sobre la red de Binance. Entonces, acorde a lo aprendido, ¿qué era lo primero que ustedes harían? Tomarían, digamos, esta dirección, se irían a una herramienta como Solidity Scan para validar lo que hemos aprendido, si el proyecto está verificado, si tiene la ownership renouns o si tiene la función que permite, digamos, desvincular el ownership renouns. Luego de eso, pueden ir, digamos, a una herramienta como Dextool para que de una u otra manera también califique el proyecto, o podemos hacerle una auditoría en D.fi para obtener obviamente dos opiniones. Ahí estaríamos haciendo un filtro, ya luego me iría a investigar propiamente en su página web qué personas están detrás del proyecto, quiénes son sus fundadores, cuáles son los socios
digamos, no solo desde un punto de vista de capital que están detrás, sino también con qué otros proyectos, con qué otros ecosistemas o con qué otros proyectos cripto se está aliando con el objetivo de crecer, qué problemas busca solucionar dentro de la blockchain y por último hacerle esa potencial proyección utilizando una herramienta como lo es de Coin Perspective o la que hemos visto también en clases anteriores en donde pueden establecer la comparativa. Entonces vean que ya todo empieza a tomar forma, cada uno de esos ítems que fuimos viendo a lo largo de la clase, cómo entramos a aplicarlos. Así que esa, digamos, página web es muy importante para que tengan presente. Algo también interesante es que pueden clasificarlo, es decir, pueden ver sobre, digamos, qué red está, en este caso corre sobre la Binance Smart Chain, pero de igual forma acá también pueden, digamos, hacer como una especie de filtro. Espérenme, les pongo acá, miren acá, donde dice Filters Coin. Entonces, yo puedo elegir, incluso acá me muestran algunos proyectos, o venirme acá en donde dice Filters, y miren que acá yo puedo escoger, bueno, solo muéstrame tokens que van a salir a la venta. Launchpad. Los Launchpads son aquellos, como les digo, que van, se piensan salir en lanzamiento. Lo puedo también por temas de categoría, por en qué blockchain está funcionando. Entonces, simplemente acá yo lo activo. También mire por fondos e investor, muy importante. Entonces, digamos, por fondos investors, acá lo puedo aplicar o lo puedo, miren que acá puedo visualizar y elegir cuáles son de los principales o esos inversores. Ya sabemos cómo buscar cuáles son esos principales inversores, ¿cierto? Por medio de una herramienta como Arcan, donde lo podemos visualizar. Entonces, mis queridos estudiantes, con esto sí, hoy damos por terminar de manera oficial este maravilloso curso, este tiempo que hemos compartido y a partir de la otra semana ya empezamos a aplicar todos esos conceptos para que ustedes mismos empiecen no solo a evaluar los proyectos, un proyecto desde cero, sino que también empiecen a desarrollar esos criterios para tomar decisiones no solo en la forma en cómo estructuran su portafolio, sino también la posibilidad de estructurárselos a otras personas como un nuevo modelo de negocio.